Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo, como luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tienen quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, las palabras que digo, las digo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, Jesús se presenta como el enviado del Padre. Jesús también se presenta como la voz del Padre que nos habla todos los días a través de su palabra. Encontramos en el Evangelio de hoy algunos momentos muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, Jesús nos invita a creer en el Padre. Para creer en el Padre tenemos que creer en el Hijo. Y nos dice, el que cree en mí no está creyendo en mí, sino en el Padre que me ha enviado. Luego nos muestra claramente que viendo al Hijo, hemos visto también al Padre. Nos dice claramente nos muestra claramente, que no hay vida eterna sin creer, sin fe en el Señor. Nos invita a mirarnos si verdaderamente creemos en el Padre. Creemos a su palabra, a su mensaje. Nos dice claramente que Él ha venido, uno como luz, luego como la palabra del Padre. La luz que ha venido a quitarnos o a sacarnos de las tinieblas. Nos muestra claramente que Él es la única luz que nos puede llevarnos de las tinieblas a la luz plena que es Dios mismo. Luego como la palabra que da vida, con esta palabra no seremos condenados. Pero luego Jesús nos dijo claramente, el que escucha esta palabra y no lo pone en práctica, esta persona será condenado, no por el Hijo, porque Jesús no ha venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero ¿qué nos condenará si no escuchamos su palabra? La palabra de Dios mismo. Por eso hay que escucharlo, hay que cumplirlo, hay que practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Muy importante para nosotros. Jesús finalmente nos muestra la unidad que hay en Él y el Padre. Nos dijo claramente, lo que digo hoy, la palabra que yo digo todos los días, son mandatos del Padre. Y estos mandatos son vida eterna. Fíjate a ti y pregúntate hoy, ¿crees verdaderamente en el Señor? ¿Estás listo a caminar según esta luz que es Cristo mismo? ¿Crees en su palabra y lo estás practicando en tu vida? También estás listo a estar en esta unidad con el Padre, como hijo está unido con el Padre. Como siempre digo, la decisión está en tus manos.
Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.